Gracias por visitar el canal de Fox Deportes. En este segmento tengo el placer de hablar con ustedes sobre un tema muy popular en los deportes. El tema es la influencia hispana en béisbol. Creo que todos necesitan una lección de historia sobre el tema. Vamos. Primero, es importante que todos comprendan que los primeros jugadores fueron de Cuba porque todos querían escapar del reinado de Fidel Castro. En Cuba las condiciones fueron muy horribles y por eso los atletas de Cuba viajaron a los Estados Unidos para jugar béisbol. Los primeros jugadores se llaman Ernesto y Nemesio Guyo y fueron hermanos. Ahora hay atletas de muchos países hispanos en todo el mundo. Por ejemplo, hay jugadores de la República Dominicana y Puerto Rico y todos han tenido una gran influencia en béisbol. Eso fue tu lección de historia sobre el béisbol hispano. Ahora quiero hablar sobre los jerseys de los equipos, específicamente los acentos de los apellidos. Los acentos en los apellidos es un problema muy grande ahora porque ahora la mayoría de los equipos no usan los acentos en los apellidos de las personas que tienen los acentos en su nombre y por eso los jugadores que tienen acentos en su apellido no les gusta esta situación. Pero ahora MLB está requerido que todos los equipos necesitan usar los acentos en los apellidos de las atletas que quieren los acentos. Un jugador muy famoso para esta situación es Adrian Gonzalez. Adrian Gonzalez es una atleta de los Dodgers y él quiere tener un acento en el A de su apellido porque él quiere su apellido correcto en su jersey y él demandó el acento y en consecuencia él recibir su acento en el A. Otra influencia hispana es cuando todos los equipos celebran el Día de la Hispanidad en sus estadios. Por ejemplo, un equipo se llama los Mets, celebra el Día de la Hispanidad durante un partido. Todos los jugadores necesitan limpiar un jersey con las palabras los Mets para usar la lengua hispana. También el equipo se llama los Diamondbacks, celebrará el Día de la Hispanidad con un desfile antes de un partido. Estas son algunas maneras para reconocer a la comunidad hispana. Además, la comunidad hispana ha influido en media, específicamente la radiodifusión y televisión. Es irónico en esta situación. Pero muchas de las personas que escuchan y miran los partidos de béisbol solamente hablan español y por eso las personas no pueden comprender los partidos cuando la radiodifusión es solamente en inglés. Pero ahora, para atraer más personas para escuchar a las radiodifusiones, la radiodifusión es en ambos inglés y español. Un equipo muy famoso para esta situación es los Royals, porque los Royals usan la radiodifusión en español para atraer una audiencia más grande. Por ejemplo, esa es una radiodifusión en español para el equipo se llama los Oakland Athletics. El error del market, pero ha lucido bastante bien hasta este momento. La segunda vez, hace unas 2 o 3 semanas en Arizona contra los Gigantes y lanzó muy buena pelota. 2 outs, vamos en primera en segunda, al bate viene Matt Downs, primer lanzamiento falla, bola la primera.
Matt Downs, el tercera base, no sé si él va a ser de este equipo, no creo que va a ser. Finalmente, hay una barrera muy grande entre los jugadores hispanos y los jugadores estadounidenses. Para eliminar esta barrera, todos los equipos recibirán dinero para obtener traductores. Los traductores trabajan con las atletas hispanas. Las traductores ayudan los jugadores con el media y sus entrevistas para comunicar con el público. Esta fue una entrevista del con poder un ofensivo jugador que español. aporta Hanley Ramírez cada vez que está dentro del equipo? Completamente cambia la fisonomía y el espíritu del equipo. ¿Qué piensan acerca de todo eso? The question was just for the both of them regarding Hanley Ramirez and the effect he has on their lineup. Estamos muy contentos que él hizo el esfuerzo para jugar así con ese dolor que tiene en donde le pegaron la bola en San Luis y estamos exhortando lo que nos siga ayudando. He was happy that Hanley was able to find the strength to play after getting hit so hard over there in St. Louis. And that really everybody rallied around him and tried to do the best that they can. Y esto es el fin del segmento sobre la influencia hispana en béisbol. Gracias por tu atención y espero que todos miren más segmentos en Fox Deportes. Adiós, amigos.